Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Hoy traigo True Crime, ¿vale? Concretamente el caso de Peter Porco. Lo digo brevemente en 10 segundos, como digo siempre, no estoy iluminando a nadie, investigando a nadie, ni dando datos nuevos, ni revictimizando a nadie. Son casos que salieron en la televisión, periódicos, libros o documentales y simplemente estoy reproduciendo información con la que me quedé en mi cabeza y tomé notas para poderlo contar y comentar con vosotros, sin más. Bueno, pues hoy toca Peter Porco. Ya sé que suena un poco raro en España, pero era en realidad de Nueva York este hombre, Peter Porco. Ya os digo que a mí me sorprendió muchísimo, o sea, a ver, hay casos que te quedan como marcados de por vida. Esto no es que me quedara marcado de por vida, o sea, cualquier crimen te queda como marcado, ¿no? Pero esto es, creo que no hay ningún otro caso parecido con esta casuística. A ver qué os parece, ¿vale? Decidme si habéis conocido alguno parecido para que yo lo pueda ver, porque solo conozco esta casuística. Esto pasó en Del Mar, Nueva York, y el crimen sucedió, o sea, era una familia de una urbanización de gente normal, tirando a, pues, acomodada, ¿no? Lo que aquí en España llamamos de clase media, digamos, ¿no? Y allí vivían un matrimonio, dos personas. Peter Porco, que tenía 52 años y que había trabajado muchísimos años de fiscal trabajando, y que desde hacía unos cuantos trabajaba de secretario del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos. Era un tío así grandote y buenachón, al que todo el mundo quería, era muy afable, muy buena persona, ¿no? Digamos. Y tenía un matrimonio súper feliz. Ella se llamaba Joan y era logopeda de profesión, creo. Sí, logopeda, y una persona muy familiar. Se querían muchísimo. Tuvieron dos hijos que en este momento ya eran un poco, o sea, eran adultos. Uno tenía 21 y otro, si no recuerdo mal, 25. Jonathan era el mayor, de 25 creo, más o menos, y era marine, así que lo veían poco porque estaba en un submarino por ahí o en la mar, no lo sé, estaba en alguna misión por ahí. Pero se querían mucho, pero se veían poco. Y luego tenían al pequeño, que era Christopher, de 21 años, que él sí que estaba más cerca y se veía más, aunque vivía no con ellos ya tampoco, sino en la universidad, en el campus de la universidad. Bueno, sucede que el día 15 del 11 del 2004, que como siempre digo, no hace 100 años de esto, o sea, que es un poco alucinante. Esa mañana Peter Porco se levanta, como era un hombre muy de hacer lo mismo cada día, de sus rutinas, ¿no? Entonces Peter Porco se levanta como cada mañana porque era un día entre semana de trabajo, quiero decir, no sé si era un martes, un miércoles, pero era un día de semana, o un lunes, ni idea, no lo sé. Pero se levanta de la cama, le da un beso a su mujer, o sea, es que es alucinante. Se levanta de la cama, se va a lavarse la cara. Bueno, hay unas gotas en la pileta donde te lavas las manos, hay unas gotas de sangre que él intenta limpiar con la mano en un gesto automático. Se va a la cocina, manipula el lavavajillas, no sé si lo abre, lo llena o lo vacía, hace algo con el lavavajillas que hacía cada mañana, igual para extraer su taza de café. Se prepara el café, esperar que ahora viene lo gordo. Sale a la calle a recoger el periódico, porque supongo que en Estados Unidos es el típico periódico que te tira el niño de la bicicleta, no sé. Pero sale a recoger la prensa y vuelve a entrar. A todo esto, cuando entra, se empieza a marear, a marear, a marear. Ve que va perdiendo el sentido, se intenta arrastrar hasta una silla en la cocina y ¡pah!, se muere desplomado. Y diréis, ¿cómo nos cuentas este spoiler? Porque es que cuando sepáis qué le ha pasado vais a alucinar. Bueno, lo que ha pasado es que esa noche
bueno, esa madrugada del día 15 de noviembre del 2004, alguien ha entrado en la casa, que esto os lo cuento ya porque ya lo sabemos a posteriori, ¿no? Pero bueno, claro, pero mirad lo que ha pasado. Alguien entró en la casa de madrugada mientras Peter y Joan dormían. Sube las escaleras porque ellos tenían el dormitorio arriba. Los que tienen casa siempre tienen el dormitorio arriba, cosa que no entiendo, porque yo siempre pienso, hostia, luego cuando la gente se hace mayor y no puede subir o bajar bien las escaleras, hay que pensar un poco en el futuro, ¿no? Deberían poner un dormitorio abajo. Bueno, es que no deberían existir las escaleras en las casas. Yo propongo que el mundo universalmente haga rampas en vez de escaleras, ¿sabes? Aunque sea una rampa de caracol o que ocupe más sitio, pero cuando luego te haces muy mayor o tienes problemas de salud, ¿qué? Bueno, perdona que no quería meter esto dentro del true crime, pero esto es un hecho real y lo sigo relatando. Pues esa madrugada alguien entra mientras duermen, coge un hacha, sube arriba y al matrimonio mientras dormía empieza a pegarle hachazos, 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 hachazos y hachazos y más hachazos. Los deja destrozados, destrozados. De hecho, la cara era irreconocible de los dos, ¿vale? Comprueba que han muerto, deja allí tirada el hacha, creo que encima de la cama, y huye. Esta persona huye. Perdonad que hay un poco de viento, espero que no moleste mucho. Entonces, luego sucede esto que ha pasado, que Peter se levanta y que resulta que, a ver, ¿cómo lo cuento? Porque esto no me lo ha anotado, pero bueno, da igual. Lo que le sucedió a Peter, que ahora vemos todo lo que ha venido después y cómo se enteran de esto, no por la investigación, pero es que lo que le ha sucedido a Peter es que, aunque tiene el cráneo abierto, o sea, tiene el cráneo, bueno, es que no quiero adelantar acontecimientos, pero ya los he adelantado. Como luego hay aún más sorpresas, pues os cuento lo de Peter, que luego falta otra parte. Tenía el cráneo partido con hachazos, el cerebro medio fuera, la cara destrozada, bueno, todo, ¿vale? Entonces, pero resulta que los trozos de cerebro que se le salieron o se le partieron y de los hachazos y que le afectó era, que no voy a entrar aquí con tecnicismos, no soy médico, vosotros algunos sí, otros no, pero bueno, le afectó a la parte del cerebro, del pensamiento, el dolor y las cosas, ¿no?, que necesitamos para vivir, pero la parte más interna del cerebro no le llegó a afectar, a tocar, y por ejemplo pues no sentía dolor, no le afectó la parte del cerebro que te envía la señal de dolor y tampoco le afectó a la parte del cerebro que activa los automatismos, es decir, esas costumbres que haces cada día sin pensar. Entonces, al no haberle afectado a esa pequeña parte más interna del cerebro donde están todos los automatismos y por suerte la del dolor, él se despertó, o sea, como un autómata, o sea, él era un autómata, como un muñeco que le das cuerda, ¿sabes?, que repite los movimientos por sistema. Él se despertó, hizo lo mismo que cada día, se levantó, se fue a lavar la cara, no se enteró que estaba muerto en vida, porque su cerebro no tenía esa parte bien, la de pensar y razonar, eso, la de razonar. Entonces, aunque se vio con sangre, no reaccionó, estaba disociado totalmente, no le funcionaba esa parte. Pero en cambio, la de hacer los actos mecánicos sí, porque se lavó la cara o las manos, vio que había sangre y la intentó limpiar con una mano, como acto reflejo de quitar una mancha o una gota, ¿sabes? Fue dejando un reguero de sangre por todas las escaleras, el baño, tal. Llegó a la cocina y como acto autómata de cada día, abrió el lavavajillas, se hizo el café, salió por el periódico, incluso llegó a firmar o preparar un cheque para pagar una factura, que allá se estila mucho eso de pagar por cheques y talones. Aquí en España no, o ya no, porque antiguamente un jefe me pagaba el sueldo en cheques, que era un coñazo, luego tenía que ir a ingresarlo al banco. Bueno, pues hizo todo eso, pero como un autómata, ¿sabes?, ya sin vida, estaba muerto en vida. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando volvió a entrar, pues había perdido tanta sangre porque la cama estaba llena, y había vaciado tanta sangre por las escaleras y y sin enterarse que estaba muriéndose, pobre, porque no le dolía nada ni podía razonar.
desangrado. Que si no hubiera muerto desangrado, seguramente hubiera muerto igual porque tenía la cabeza destrozada, estaba como irreconocible. Y si no con gravísimas secuelas, yo no creo que ese hombre pudiera pensar nunca más correctamente, ¿sabes? Pobrecito, pobrecito, horrible. Bueno, pues qué pasa, que a las 10:30 de la mañana dice el jefe, qué raro, porque Peter nunca ha faltado, menos sin avisar, y ahí como trabaja, pues es... que os dije que era secretario del fiscal, ¿no? Algo así. Perdón. No, perdón, es secretario del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos en este momento. Había sido fiscal. Entonces su jefe dice, como trabajan allí en el tribunal, tienen equipo de seguridad y todo, y le dice a un empleado, oye, por favor, vete a casa de Peter a mirar si está bien, qué ha pasado. No coge el teléfono, vale. Y se va allí. Entonces este chico, el hombre de seguridad, va a casa, llama a la puerta, nadie contesta, rodea la casa, ve que por detrás está todo cerrado, no ve nada raro, pero no puede entrar. Entonces vuelve a ponerse en la puerta delantera, se acerca más y se da cuenta de que hay una llave en la puerta principal ensangrentada, que claro, seguramente sería del propio Peter, que salió y entró cuando recogió el periódico. O sea, entonces claro, ve eso y llama a su jefe de seguridad y le dice, y el jefe le da la instrucción de que entre en la casa. Que qué ideas de bombero, ¿no? Primero llama a la policía, pero bueno, como era un empleado de seguridad y tenía un arma, tenía una pistola, pues le dijo, entra a ver qué pasa, con cuidado, y entró. Entonces entra con el arma, mirando y tal, y ya empieza a ver, bueno, primero el caos máximo, como si hubieran robado. Además encajaba porque en ese barrio habían robado 2 veces en el último año. Estaba todo como muy revuelto, y cuando empieza a andar ve ahí como detrás de la cocina el cuerpo tirado de Peter. Lo reconoce porque lo conoce del trabajo, pero estaba con la cara irreconocible, cuenta. Destrozado, ¿vale? Mucha sangre por todas partes, Peter está boca abajo, llama a su jefe de nuevo, entonces el jefe le dice que salga de la casa y que ahora sí llame a la policía. Se persona la policía y entran a mirar qué se encuentran porque no saben si el asesino puede estar dentro o lo que sea, ¿sabes? Entonces, bueno, entran y ahora viene otro shock. Como ven un reguero de sangre, ese que os cuento que iba regando, Peter piensa, seguro que se vino luchando con su agresor por las escaleras, pero que va, era la sangre del propio Peter que se iba desangrando sin enterarse, sin ser consciente. Entonces, pero ellos en ese momento no lo saben y piensan, vamos a ver qué ha pasado. Y se encuentran una escena brutality en la habitación de matrimonio. Estaba también la mujer, Joan, con la cara desfigurada, llena de hachazos, el arma del delito ahí, el hacha llena de sangre ahí, la dejaron abandonada, y un montón de salpicaduras contra la pared, o sea que el acto se cometió ahí. ¿Cuál es su sorpresa? Que mientras investigan la escena del crimen, Joan se mueve, se despierta. O sea, es que yo nunca he visto cosa igual, y encima 2 de 2 que sobreviven a ese ataque mortífero. Bueno, Peter murió, pero ella de momento no. Empieza a moverse, ¿no? Y movía mucho las piernas del dolor y así, no podía hablar ni nada. Tenía la cara desfigurada, le faltaba un pedazo de cráneo, también se le veía el cerebro, o sea, le faltaba como un ojo, no sé, todo muy mal, todo muy mal. Fatal, la verdad. Entonces, con el susto de la hostia que se llevaron, llaman a la ambulancia corriendo a ver si se puede hacer algo. Pero ciertamente no pensaban que se iba a salvar porque era un cuadro, eso era un cuadro. Estaba desfigurada la pobre mujer y tenía un montón de heridas con un hacha, como el propio pobre Peter Porco. Pues Joan también estaba igual de mal. Entonces, pues, que ni tenía la boca, no se le veía el ojo, la cabeza, se le veía el cerebro, o sea, pero no paraba de moverse. Y entonces llega la ambulancia, llegan a tiempo, consiguen tenerla con vida, y al subirla a la ambulancia el inspector se va con ella y le empieza a hacer pruebas a ver si ella es consciente o entiende lo que está pasando, ¿no? Entonces le dice, Joan, porque no podía hablar, si me entiendes, asiente con la cabeza, ¿no? O si me, y ella sentía, pues si me entiendes, o si esto es así, si
si tienes X años, yo que sé, le fue haciendo preguntas. Levanta la mano izquierda, o si esto es así, levanta la derecha, ¿no? Hizo unas pruebas ahí con las personas que estaban en la ambulancia, con ella, y se dieron cuenta de que entendía perfectamente, era plenamente consciente, la pobrecita sí era consciente, sí pensaba y sí sentía dolor. Entonces le dijo, voy a hacerte unas preguntas ahora que veo que estás entendiendo. ¿Conoces al agresor que se ha hecho eso? Y ella dijo sí, no sé de qué manera, si con las manos como lo pactaron o con la cabeza, pero le comunicó que sí. Le dijo, o sea, ¿lo conocías? ¿Era conocido? Sí. Y le dijo, ¿es tu hijo mayor? Se llamaba Jonathan, creo. Y le dijo, no sé cómo se lo dijo, con las manos, como sea. Dice, vale, ¿es tu hijo Christopher el pequeño? Y dijo, sí, fue él. Vale. La madre declarando, O sea, a todo esto no sé si sabía, pobrecita, si el padre estaba muerto o no. Es que ella, imagínate, te despiertas con la policía investigando tu habitación. Ves, si es que veía con un ojo, no lo sé, porque el otro estaba hundido o perdido, no sé. Ves, te mueres de dolor, ves todo lleno de sangre, tu marido no está, bueno, horrible. Bueno, a todo esto ya le dicen al inspector que no se siga comunicando con ella, que está entre la vida y la muerte y que se acabó la conversación. Se la llevan al hospital y la meten en la UCI. Bueno, no, de hecho la meten en intervención y estuvo 12 horas de intervención, luego se va para la UCI. 12 horas interviniéndola, porque, bueno, ya os he dicho que fatal, luego os cuento cómo quedó. Entonces, mientras tanto, Christopher, el hijo pequeño, el otro no porque está lejos en ese momento, pero él se entera muy rápido de lo que pasó, porque su novia vive en el barrio de sus padres, entonces todo el mundo se ha enterado de lo que ha pasado, ¿no? O que ha pasado algo muy gordo. De hecho, va un periodista a entrevistarlo y él le da largas, pero lo que hace es llamar a la comisaría para saber qué ha pasado con sus padres, para que le den información, porque no sabe bien qué ha pasado. Entonces, desde la comisaría le dicen que han asesinado a su padre y que su madre también recibió un intento de asesinato, pero que está en el hospital luchando gravemente por su vida, y que han de verse esa misma tarde con él en el hospital. Él se va para allí, claro, a ver a su madre, a esperar a ver qué pasa, como buen hijo. Entonces, allí cuando llega al hospital, los investigadores observan que está muy tranquilo, que, oye, si acaban de asesinar a tu padre de una manera más que brutal y tu madre también, ¿crees que va a morir por el mismo motivo? Está ahí debatiéndose entre la vida y la muerte y tú estás un poco frío, no sé, pero bueno. Lo ven muy extraño este comportamiento, lógicamente. Y encima, claro, ellos no le dicen nada a él, pero ellos sabían lo que le dijo la madre al investigador en la ambulancia, que había sido él. Pero claro, ellos se callan para que no se escape o pueda alegar una defensa, o yo qué sé, para que no pase nada. Como están en investigación, ellos de momento no le dicen nada de esto, claro. Mientras tanto, la policía pues abre la investigación, van a la universidad y interrogan a todos los compañeros de él y amigos, ¿no? Y es curioso porque los amigos dicen de él, ¿no? Porque le preguntan primero cómo era él y qué opinaban de él, y después pues vamos con la coartada que tenía esa noche, porque él tenía coartada. Pero lo primero que dicen es que él era un chico muy majo, muy buena persona, muy buen amigo, muy humilde, pese a ser millonario. Y claro, ellos se quedaron un poco así. Dice, si Christopher no es millonario, tiene unos padres de clase media, ¿sabes? O sea, no es millonario para nada, pero vale. Eso les sorprendió un poco. Y respecto a la coartada, él había dicho que había estado en el campus, en una especie de cuarto de relajación, o sea, ¿cómo se dice? El cuarto lúdico, el cuarto de ver la televisión, de descanso y tal, común. Había estado ahí viendo la tele y se había dormido y ya está. Pero ninguno pudo corroborar esta coartada. Todos decían que lo habían visto por la noche y por la mañana, pero nadie lo había visto durante la noche, o sea, al anochecer o por la mañana, pero no durante la noche. Así que
nada sólido. La madre todavía no podía hablar porque aparte de todas las mil cosas que le pasaban, le habían roto la mandíbula. Bueno, pobrecita. Bueno, y de momento estaba inconsciente luchando entre la vida y la muerte. La autopsia de Peter revela que se despertó después de los hachazos, como dijimos por la mañana. Es que ya os lo adelanté antes con la emoción de contar esta cosa tan insólita. Se despertó con la cabeza partida y el cerebro a medias. Claro, le afectó la parte del cerebro que piensa, como os decía antes, el que razona, etc. Que en resumen, no le afectó la parte interna, es que esto ya os lo he contado. Entonces que iba haciendo las cosas de manera autómata, en ese momento era como un muñeco de cuerda, pobrecito, Dios mío, en paz descanse, pero murió desangrado y las manchas no eran de luchar, esto ya lo he explicado antes. Vale. Analizan el hacha y no hay ni una huella ni de Peter, ni de los hijos, ni de nadie. La había limpiado bien. O había tenido guantes o lo que sea. La policía pensaba que el robo no era un robo, que fue simulado, porque no faltaban pertenencias. Y ya os digo que habían robado 2 veces en ese barrio, hacía poco relativamente, y habían faltado pertenencias, eran robos de verdad. 3 semanas después de esto, milagrosamente Joan despierta, o sea, sale de peligro estable, sin un ojo, perdió un ojo, quedó con la cara desfigurada, le programan un montón de intervenciones futuras para reconstruirle la cara y la mandíbula y todo, y le viene por delante muchas cirugías, sufrimiento, dolor y recuperación, pero sale de peligro y sobrevive. El inspector la visita y le explica todo lo que ha pasado, porque no pudieron hablar hasta ese entonces otra vez por la gravedad de ella y que no se podía comunicar. Entonces, él le recuerda que ella informó que había pasado esto y que había sido su hijo de camino en la ambulancia, le cuenta todo lo que ha pasado y, sorpresa, ella le dice que no, eso jamás ha pasado, que ella jamás dijo eso y que eso es una mentira, que su hijo era un perfecto hijo incapaz de hacerles eso y que no recordaba absolutamente nada, porque es que el problema es que ella perdió la memoria. No sé si por el shock o porque le afectó al cerebro, que también tenía el cerebro fuera, o sea, es que es muy fuerte una parte. Pero perdió toda la memoria a medio corto plazo desde el accidente, o sea, desde el intento de asesinato y asesinato. Entonces no se acuerda de nada de los hachazos, ni de después, no se acuerda de ese trayecto en ambulancia, no se acuerda de nada. Pero claro, encima lo niega porque es su hijo y si no se acuerda de eso, pues no se acuerda que dijo eso, porque no se acuerda que eso pasó y está defendiendo a su hijo a muerte. O sea, que la única testigo y víctima a la vez no iba a declarar. Así que tenía que mirarlo todo muy bien, porque ahora ¿qué hacemos sin pruebas? Claro, no había, él no tenía sangre en ningún lado, no había huellas de él, pero bueno, siguen investigando, incluso por si acaso investigan a otra persona que había amenazado de muerte a Peter cuando era fiscal por un tema de unas custodias de los hijos de un juicio, bueno, pero descartadísimo porque fue investigado y descartadísimo. Y luego entonces hubo suerte de poder ver esto, que la alarma de la familia registraba todos los movimientos. Tenía como una base central en el sótano que quedaba todo como una especie de placa base, no sé cómo se llama eso. Y alguien apagó la alarma a las 2:14 de la madrugada y sabía la numeración y solo lo sabían los padres y los hijos, nadie más. Pero para disimular y que nadie se diera cuenta que había metido el código, lo rompió la máquina con un martillo, pero no consiguió que se borraran los datos de la placa base y ahí aparecía que se había metido el código correctamente. Vale. Luego se investigan su móvil, sus mensajes, sus correos electrónicos y ven un correo de Peter a su hijo Christopher, porque al padre le había llegado poco tiempo antes de esto, le había llegado un aviso del banco como que había pedido un crédito de $31.000 y él no había pedido nada. Le había dado permiso a su hijo para pedir un crédito a su nombre de 2.000 para pagarse sus cosas de la universidad y no sé qué más que le pidió.
Pero a raíz de este aviso se enteró no solo de que no había pedido 2.000 a su nombre, sino que había pedido 31.000 y además otros 25.000 en total. Total eran como 55.000, 56.000. Y en el correo le dijo: oye, esto no me lo vuelvas a hacer más, pero ¿por qué haces esto? Si lo vuelves a hacer voy a tener que denunciarte. Y aún así terminaba el correo diciéndole: tu madre y yo te queremos, te amamos, te queremos ayudar y ven a casa y cuéntanos qué te pasa para robarnos o para engañarnos, porque no hace falta, queremos que seas feliz y te ayudaremos en lo que sea. Pobrecito, pobrecitos los dos. La madre también le había enviado muchos correos y mensajes diciéndole: ¿qué te pasa, hijo? Queremos ayudarte, vente a casa. O sea, es que nunca habían tenido ningún problema tampoco. Bueno, y por supuesto, casualidosa, es que era beneficiario único de los seguros de vida de ellos, que juntaban casi 1.000.000 de dólares. Bueno, vaya casualidad. Y también hacía menos de un mes testificó un inversor, o lo vieron en las conversaciones, se puso en contacto con un inversor diciéndole que dentro de poco iba a recibir una gran suma de dinero y que le quería contratar para asesoramiento y que le ayudase a invertir este dinero bien. ¿De dónde iba a sacar ese dinero? El campus les entregó las cámaras de seguridad y ahí consiguieron ver su jeep amarillo, o sea que se veía bastante bien, que salió a las 10:30 de la noche. Aunque el coche estaba limpísimo, no encontraron ni una huella, gota de sangre, nada, de ADN de ellos ni nada, pero bueno, vieron cómo salía a las 10:30 de la noche de la universidad y estaba a unas 2-3 horas de distancia. Hablan con la gente que trabaja en los peajes porque tuvo que ir por la autopista para que le diera tiempo, así que entrevistan a todos los trabajadores de los peajes de la autopista y muchos lo habían visto porque el jeep era amarillo y les llamaba la atención y se acordaban porque era muy tarde. En Estados Unidos las 11, 12, 1 de la madrugada es muy tarde y era un jeep amarillo que además iba a mucha velocidad. Entonces, con las horas y los testimonios de esta gente pudieron sacar imágenes de esos peajes y lo encontraron, era su jeep amarillo. Su coartada estaba se fue a la puta, la coartada se fue a la puta. Pero no se podía mostrar que el que iba en coche fue él de momento, solo que su coche sí, alguien se lo llevó. Pero el coche salió a las 10:30 de la noche a mucha velocidad, llegó a las 2:15 a casa de sus padres y sucedió todo lo que ya sabemos. A las 8:30 de la mañana estaba de nuevo en el campus y por eso los compañeros lo vieron en el anochecer y en la mañana, pero no de noche. Por suerte, como no encontraron nada en el coche, no encontraron fotos de él, no podían demostrar que iba él conduciendo, examinaron los 12 tickets de peaje que fue pagando por todos los sitios. Y gracias a eso, gracias a Dios, en esos 12 tickets de peaje encontraron en algunos el ADN de él. Porque su coche estaba señalado, no se podía señalar. O sea, aunque su coche estaba claro que era su coche, no se le veía a él en ningún momento. No pagó con tarjeta de crédito, no nada. Pero sí se encontró por fin en los tickets de los peajes su ADN y eso demostraba que él iba conduciendo el coche. A todo esto, cuando consiguen estas pruebas tan duras, pues él llevaba 1 año libre, había pasado ya 1 año del crimen. Lo meten en la cárcel con fianza a la espera del juicio y consigue que tengo alergia al polvo y me ha picado la nariz. Y consigue que su madre y sus amigos le paguen $200.000 de fianza para salir. Y sale y se va a vivir con mamá. O sea, está viviendo con su madre, que se quieren mucho. Tócate los huevos. La madre hizo una petición por escrito de que investigasen al culpable, que su hijo no había sido. Madre mía. Joan, o sea, la madre, declara en el juicio defendiendo al hijo a capa y antifaz, ¿sabes? Y estaban ahí abrazándose y entraron juntos y... Pobre madre, o sea, qué horror. Y como había conseguido no dejar ni una mancha en el coche en ningún lado, pues mira, declaró una mujer que había trabajado con él en un veterinario hacía un tiempo atrás. No sé si había hecho prácticas en los estudios o no sé qué, no sé por qué, pero había trabajado en un veterinario.
dijo que sabía que allí les habían enseñado a ponerse una especie de EPI, ¿no? Pero para los animales, cuando les operan o cuando los limpian o cuando lo que sea. Y con ese traje de protección, él sabía perfectamente cómo ponérselo y usarlo para no dejar ni una gota de nada. O sea que seguramente habría usado eso, aunque no se encontró tampoco nada. Bueno, al final con todo esto, más la confesión de ella, aunque luego no se acordará que lo dijo, más todas las pruebas que hay, más las no pruebas de ningún agente más gracias a Dios el ADN de los tickets que desmontaba en su coartada, más las fotos del coche, todo. La sentencia, por cierto, de jurado popular, sale culpable de asesinato, más culpable de intento de asesinar a su madre también. Le caen 50 años. A los 75, cuando él cumpla 75, podrá pedir la libertad condicional, pedirla. Y solo podrá pedirla si reconoce que ha hecho ese crimen y ha pedido perdón, que hasta ahora no lo ha reconocido. Pero me gustan más las condenas de allá que de acá, porque 50 años, que nadie le va a devolver la vida a ese pobre hombre tan bueno, ni a su mujer le van a devolver su vida, a su marido, su cara y su ojo, ¿vale? Pero a veces aquí oyes condenas de que a los 7 años están fuera, ya con sus permisos. Sale muy barato matar. Entonces me gustan más las sentencias de allá. Mira, no puede pedir la libertad condicional hasta dentro de 50 años. Y eso sí, si confiesa y pide perdón. Pedirla, que no es que se la den. O sea, pero nos parece alucinante, pobre hombre, despertarte y hacer tus cosas, tu café, tu rutina matutina. No sé. A mí me deja un poco choqueada esto, ¿sabes? Bueno, ya me contaréis qué tal, qué os ha parecido. Bueno, que os ha parecido horrible, ya lo sé, pero bueno, espero que os haya interesado y nos vemos en el próximo. Besito.